Le invito a buscar en sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Señor, te doy gracias porque yo sé que hay muchas almas sedientas de tu palabra que están esperando este mensaje, que necesitan, Señor, que tú les hables, que necesitan un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu, Señor, que necesitan despertar, Señor, el deseo de Cristo en su alma, oh Dios, que necesitan, Señor, ser llenos de esa plenitud del Espíritu Santo, aleluya. Señor, te rogamos que hoy tu gracia sea más que suficiente, Señor, para levantar nuestras vidas, para darnos ánimo, para darnos fuerza, para que en nuestra debilidad Cristo sea exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo había reconocido en este versículo, en este pasaje, el apóstol Pablo reconoce que el Señor le había dado muchísimas revelaciones. La primera y gran revelación que tuvo el apóstol Pablo fue cuando camino a Damasco se le apareció, el Señor se le apareció a Pablo, como él mismo dice en otra ocasión, escribiéndole a las iglesias, le dice: y como un abortivo, como cuando ya el Señor no se le aparecía a nadie, cuando Él ya se le había aparecido a todos sus discípulos, a toda su iglesia, a todos los que le conocieron para dar testimonio de que había resucitado, cuando ya el Señor había ascendido a los cielos, como un abortivo, cuando nadie se lo esperaba que el Señor se revelara, se me apareció a mí. Y estuvimos hablando del testimonio de Pablo y su conversión, y cómo el Señor se le presentó, y Pablo tuvo que decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y esa fue la primera revelación, pero ahí el Señor fue revelándole cosas y cosas a Pablo. Le fue revelando cómo el misterio tan grande de la salvación, el misterio de la encarnación de Cristo, cómo Cristo se hizo hombre, cómo era necesario que el Cristo padeciera, cómo Cristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cómo Cristo llevaba en sí mismo concentrado en Él, en su persona y en su obra redentora, lo que habían dicho los profetas y la nueva revelación de la gracia de Dios. Como así cuántas y cuántas cosas el Señor le dio revelaciones tremendas. En este mismo versículo el Señor, Pablo le dice: yo fui al tercer cielo, yo no sé si fue en el espíritu, yo no sé si fue en mi cuerpo. Ya a Pablo el Señor le daba unas tremendas experiencias espirituales que ya Pablo no sabía si era en su cuerpo o si en su espíritu, porque tenía una comunión tan íntima, tan estrecha con el Señor, que ya Pablo, como vivía una vida tan desprendida de él, de sus deseos, de sus pasiones, de sus cosas, y vivía una vida tan entregada a Cristo y a su obra misionera, que ya Pablo pues había perdido, ¿cómo les puedo decir? Pablo ya no sabía ni a veces ni que era revelación o si era en la vida real. Lo cierto es que él entiende que él había tenido demasiadas revelaciones. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En buen cubano eso es: para que no se me suba la fama para la cabeza. Dice que le fue dado un aguijón en su carne. La Biblia no dice que el Señor le puso un aguijón.
La Biblia no dice que el aguijón, muchos teólogos han tratado de romperse la cabeza. Yo creo que esto fue un trato bien especial del Señor y Pablo. Pablo no lo revela, no lo dice, y qué bueno de esto, porque entonces haríamos, si Pablo hubiera revelado su aguijón, ahí estuviéramos todos haciendo una doctrina, y entonces estuviéramos pensando que la primera enfermedad o cualquier cosa, entonces es un aguijón, y lo puso el Señor, y así nosotros los humanos muchas veces nos inventamos muchas doctrinas donde no hay. Y lo bueno es que Pablo lo deja así: me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Probablemente Pablo estaba hablando literalmente de su cuerpo físico. Probablemente estaba hablando de su cuerpo físico. Pero el mismo Pablo, cuando habla de la carne, muchas veces habla de esa tendencia que tiene el ser humano al pecado, a la tentación, a las cosas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, a los placeres mundanales, a todas aquellas cosas que no son los frutos del Espíritu, que son, como el mismo Pablo dice en el libro de Gálatas, las obras de la carne, ¿verdad? Aquellas obras de la carne que atentan contra el Espíritu. Y Pablo dice que aquel aguijón le fue dado en su carne. Probablemente ese aguijón era algo que, bueno, no quiero tampoco yo entrar en especulaciones de qué pudo haber sido. Lo cierto era algo molesto, que a Pablo le estaba tocando la llaga de día y de noche. Fíjense que era un aguijón, que lo haya pinchado las abejas, sabe lo que es tener ahí la ponzoña esa ahí, ese ardor que hay, que es tremendo. Una abeja, una avispa, que es una agujita pequeñita, pero que crea tremendo malestar. Y dice que este aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Lo abofeteaba. Y esto yo quiero hacer el énfasis, porque este versículo se predica muchísimo, ¿verdad? Y quiero hacer énfasis en esto, porque dice que es un aguijón. Es un aguijón en la carne, pero además que era un mensajero de parte de Satanás. Aquí sí se le permite a Satanás molestar a Pablo, y él entendía que aquella aflicción que él tenía, ya fuera en su cuerpo físico, ya fuera en esa parte carnal de Pablo, en esa parte de su naturaleza humana que todavía probablemente no había podido rendir a Cristo en su totalidad, dice que era como que manipulada, que era administrada por un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Que lo abofeteaba era que lo avergonzaba, que lo hacía sentir mal, que seguramente le hacía, ese mensajero de Satanás probablemente le decía como la mujer de Job: maldice a tu Dios y muérete, porque mira, tienes aguijón. El aguijón puede ser nuestros celos, nuestras envidias, nuestras contiendas, una enfermedad por la cual hemos estado orando hace mucho tiempo y está ahí en nuestra carne, y el día que menos nos lo imaginamos, ahí está golpeándonos, ahí está molestándonos, dormimos mal, tenemos que recurrir a médicos, a pruebas diagnósticas, a medicamentos, o un malestar muy grande que tenemos que pedir ayuda a la gente, y sabiendo que tenemos al Señor y hemos clamado, porque el apóstol Pablo dice que era un mensajero de Satanás que lo abofetea y que lo pone en vergüenza, que le hace dudar su fe probablemente. Dice, pero que le sirvió para que él no se enalteciera en sobremanera. Si la vida de Pablo hubiera sido un éxito en todas las cosas, hubiera sido la persona más poco confiable de todo el evangelio. Si Pablo hubiera, y Pablo fue el hombre que dijo que somos más que vencedores, porque él entendió que él era vencedor de una pelea que él no había luchado, que toda la gloria y toda la batalla la había luchado Cristo por él. Y dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y aquí, con todo respeto, Pablo,
creo que en mi caso, o en el caso de muchísimos hermanos, creo que te quedaste corto. Creo que en este asunto somos más apóstoles que tú, amigo Pablo, porque dice que oraste 3 veces. Yo conozco hermanos que han estado orando desde que se convirtieron hace 20 años por algo, por hijos, por esposos, por enfermedades, por aguijones, que han estado ahí, que están ahí, que cuando pensamos que lo vencemos, viene ese mensajero de Satanás para bofetearnos, para decirnos que el Señor nos ha dejado. Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice: lo he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Volvemos a repetir, Pablo te va a ser más que suficiente la gracia, el don inmerecido, todo lo que te traigo con la salvación te va a ser más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, mientras nosotros nos sintamos, si vamos a ver la parte contraria, si podemos hacer una posición de este texto, podemos decir: si nos sentimos bien, si creemos que lo hemos logrado todo, si tenemos toda la victoria, si nuestra vida es una victoria constante, es un éxito constante, entonces Cristo no está por ninguna parte. Porque no es que no seamos vencedores, pero nuestra victoria y nuestra gloria consiste en que Cristo reposa en nosotros en medio de nuestra debilidad. Que cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Aleluya. Que nosotros tengamos que entender que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No es necesariamente que Cristo es más poderoso y más exaltado cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos toda la paz en todas las cosas, cuando todo es un gozo, como decía ese coro que decía: alabar a Dios, qué bueno es cuando las cosas, cuando no haya problema, qué cosa buena, pero yo le alabo en el quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Volvemos, hermanos, y dice: de buena gana yo me gloriaré en mis debilidades. El día que tú te sientas débil, el día que tú te sientas que no puedes más, tú detente un momento y di: hoy el Señor va a hacer grandes cosas, porque hoy reconozco, Dios mío, que no sirvo para nada, que si no fuera por tu gracia que me levanta este día, si no fuera por tu gloria, si no fuera por tu misericordia tan grande que te hace fuerte dentro de mí, no serviría para nada en este día. Y dice: por lo cual, si usted quiere que repose, mire lo que dice, qué principio tan bueno. Dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si todavía tenemos un ápice de creernos que lo hemos logrado todo, si todavía tenemos 1 milímetro de algo de nuestra carne que creemos que podemos gloriarnos, todavía Cristo no ha reposado, hermano. Todavía Cristo no ha reposado. Señor, te doy gracias, porque esta palabra viene con unción, y yo sé que cuando decimos débil, diga el débil: fuerte soy, aleluya, para que Cristo repose sobre nosotros, oh Dios, para que el poder de Dios repose, oh Señor, poderosamente sobre nosotros. Hoy toda iglesia tuya que esté en debilidad, reciba la fortaleza, reciba la unción, reciba el poder, reciba esa gloria que viene de aquel que siendo fuerte se hizo débil para hacernos fuertes a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.